Dice que hay una mujer en la palabra del Señor, Miriam, la hermana de Aarón, que cuando habían ya tenido victoria y habían pasado del otro lado, dice que tomó el pandero. Y lo que me llama mucho la atención es que dice, y todas las mujeres la siguieron. O sea que usted, cuando está adorando al Señor, usted puede impactar a las demás mujeres. Puede entrar usted en un ambiente de adoración y esas mujeres pueden ser impactadas. La verdad es que como mujeres, como nos explicó nuestro pastor, qué preciosa enseñanza, el diseño de Dios que nos explicó nuestra hermana pastora, también qué precioso cómo van viendo y cómo vamos desglosando, ¿verdad?, el propósito para el cual usted y yo hemos sido creadas. Pero qué hermoso realmente que cuando estábamos en la mente del Señor, en el diseño que Él tenía, como nos explicaron, realmente Dios ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Ya sabíamos la influencia que íbamos a tener. Tanta es el poder de la influencia que Satanás no llegó donde Adán, sino que llegó donde Eva. Qué tremendo que la mujer fue creada para ser influencia, ¿verdad?, ayuda idónea de Adán. ¿Y qué pasó? En ese momentito, cuando ella toma la decisión de escuchar al enemigo, se volvió ayuda idónea de Satanás en ese momento. ¡Qué tremendo! ¿Cómo pasó del propósito para el cual Dios la había creado, de la ayuda idónea para el hombre, y viene y salta y se pone como ayuda idónea de Satanás para cumplir el propósito de Satanás? Eso nos demuestra que ciertamente en nosotros está la decisión de qué clase de ayuda nosotros queremos ser y qué clase de influencia nosotros queremos ejercer. Y viene la palabra del Señor y dice que después nosotros ciertamente podemos volvernos ayuda del Señor para lograr muchas cosas acá en la tierra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Amén. Bueno, esa fue como una introducción, ¿verdad? La palabra del Señor es bien preciosa. Nos han definido el diseño de la mujer, nos han dado qué tipo de influencias, y a mí me toca desarrollar el tema, los ámbitos de influencia de la mujer. Quiero remontarme hace mucho tiempo atrás, cuando la mujer, ciertamente ya en estos tiempos, ya en la era de los años miles y no sé cuántos, ¿verdad?, la mujer comienza a sentir que está oprimida y comienza a sentir que hay que salirse, ¿verdad?, del diseño de Dios. Estoy hablando, lógicamente, de la mujer sin el conocimiento de Cristo, de la mujer sin esa capacidad de comprender el diseño de Dios en su vida. Y dice, ¿verdad?, al remontarnos a la historia, vemos cuántas cosas pasaron. Pero hay una que me llama mucho la atención, que fue en el año de 1960. Nuestro pastor hacía mención que alrededor del año 50 habían habido cambios, pero realmente creo que un cambio terrible comenzó en el año 1960, cuando una atea llamada Madalyn Murray O'Hair se propuso ella que la palabra de Dios, la oración y la lectura bíblica fuera sacada de los colegios, de las escuelas de los Estados Unidos. Y qué tremendo que fracasó la primera vez, fracasó la segunda vez y fracasó la tercera vez, y a la cuarta vez logró su objetivo. Se había propuesto, lógicamente, como ayuda idónea de Satanás, le sirvió al propósito del enemigo para que la palabra de Dios fuera sacada de las escuelas, de los colegios. Y eso provocó realmente un cambio terrible, porque los niños eran instruidos, oraban antes de comenzar sus clases, se leían la palabra del Señor, y todos hemos visto y hemos sabido a través de la historia cómo eso pudo traer una decadencia en la moral, en la ética, en los principios bíblicos de los niños, y cómo se fue deformando todo eso. Esta mujer influenció, tuvo una influencia a nivel nacional, a nivel del país de los Estados Unidos, donde
donde se aprobó que ella realmente venció en la corte, en los juzgados, y fue sacada la palabra del Señor. Qué tremendo que no pudo ejercer su influencia para algo positivo. Qué tremendo que el poder que ella tuvo no lo usó para algo precioso, para implantar cosas hermosas de parte de Dios. A estas alturas ella fuera recordada con algo de mérito, con algo precioso, con algo que verdaderamente Dios viene a la mano de Dios, la gracia de Dios, sino que es recordada de una forma fea. Pero nosotros, ciertamente como hijas de Dios, que ejercemos influencia aún con nuestra caminada, ¿saben? Una de las cosas preciosas que yo hablaba acerca de María es que cuando hubo victoria, ella verdaderamente lo que hizo, agarró el pandero, salió a danzar y dice, todas las mujeres la siguieron. Cuando tú te mueves, muchos te observan. Cómo te mueves, muchos te observan. Nuestro pastor nos habló que no necesitamos hablar, necesitamos actuar. No necesitamos decirle, vengan, síganme, porque ciertamente si tú eres influencia y tienes la gracia del Señor, has orado previamente, el Señor va a poner esa autoridad sobre ti y las mujeres te seguirán, y los que están a tu lado te seguirán, siempre y cuando sea para el propósito de glorificar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas estamos hasta acá? Amén. Yo de ninguna manera quisiera ser como la señora esa, ¿verdad? Nosotros ciertamente tenemos un objetivo específico. Fíjense que, ¿cómo podemos influenciar? Un ámbito de influencia precioso que nosotros no debemos descuidar es nuestra familia, porque la familia es el núcleo de todo el Estado, de toda la nación. Entonces, si nosotros ejercemos una influencia positiva en la familia, lógicamente que eso va a repercutir porque va en ondas. Y bueno, como lo quiero hacer un poco más así interactuado, para que me abunde más el tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero remontarte a la abuela Loida y a la mamá Eunice, que eran, ¿verdad?, la madre y la abuela respectivamente de Timoteo. Qué preciosa influencia pueden ellas haber ejercido en la fe, en la espiritualidad, en la enseñanza, para que haya repercutido y el apóstol Pablo pudiera saber y entender que había verdaderamente fe en esas dos mujeres. Quiere decir entonces que con su actuar, en cómo ellas habían influenciado, en cómo ellas habían enseñado la palabra del Señor, en cómo ellas habían dado un ejemplo de fe, de gracia, de amor, de perseverancia, que eso repercutió y el apóstol Pablo pudo entender que había una fe en ella y quería recordarle, ¿verdad?, que esa fe que habitaba en su abuela y en su madre, que habitaba también en él, pudiera perseverar. ¿Cuántas de nosotros hemos perdido el tiempo y en lugar de influenciar en nuestros hijos con esa fe, con esa gracia, con ese amor, con esa perseverancia, hemos influenciado en cosas negativas en nuestros hijos? Pero estamos a tiempo. El Señor nos habla a tiempo para que nosotros podamos reencauzarnos. Di conmigo, reencauzarnos. Para que podamos retener los principios del Señor y que podamos entender que en lugar de enseñarle cosas negativas a nuestros hijos, podamos enseñarles cosas que le perdurarán para siempre y que nunca les serán quitadas, porque les serán grabadas en su pensamiento, y cuando vayan a actuar de alguna manera van a acordarse de los principios que tú les inculcaste conforme a la palabra del Señor. Amén. Fíjense que para influenciar, yo les quiero decir, mi padre, antes de ser hijo de Dios, fue militar. Bueno, fue militar muchos años, y a mí me influenció fuertemente en varias cosas con su conducta, no porque me la dijera. Por ejemplo, la puntualidad de él para mí es algo que me quedó marcado, porque él, cuando le decían a las 8, él estaba a 10 para las 8, porque él tenía esa conducta que tienen los militares.
Y a mí me marcó mucho, me influenció con muchísimas cosas. Me influenció con su honradez, me influenció con dar cuentas, rendir cuentas. Y eso que él no me lo decía que yo lo hiciera, yo lo observaba. Por eso es que en el ámbito familiar, como decía nuestro pastor, más importante de hablar, más importante es actuar, actuar, actuar. Así que nosotros ciertamente tenemos que actuar. ¿Qué ven nuestros hijos de nosotros? Pregunta muy clara. Primera de Pedro 3:1, el pastor lo tocaba, ¿verdad? Que nuestros maridos, si no son convertidos, sean ganados por nuestra conducta. Y eso realmente es bien precioso. No lo voy a tocar porque ya está más que explicado. Solamente te quiero hacer una recomendación. Recuerda que tu conducta es algo que va a quedar grabado acá. Me invitaron hace muchísimos años a un colegio en donde formaban asistentes para la gerencia, o sea, servicios secretariales, asistentes a la gerencia, ¿verdad? Y cuando me invitaron a que yo fuera a dar como una charla de lo que era mi oficio, mi profesión, la persona dueña del colegio me dijo: quiero que vaya usted vestida como ejecutiva, porque todas las chicas que la están viendo van a querer imitarla cuando sean graduadas. Y eso me trajo a mí a la memoria que muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir repercuten, quedan como tú haces. Algunos, no sé si a alguien le han dicho: bueno, cuando yo crezca quiero ser como tú. ¿A cuánto les han dicho? Algunos lo decimos bromeando, ¿verdad? Qué preciosa, ¿verdad? O qué lindo cómo te comportas, cuando yo crezca quiero ser como tú. Lo decimos en broma, pero estamos expresando una admiración. Estamos expresando que su conducta me está influenciando y que algún día yo quisiera ser como esa persona. En el trabajo, quiero tocar a una mujer. Quería agua, pero no. En el trabajo, yo quiero tocar a una mujer que influenció tremendamente en su trabajo. Fíjese que Débora, profetiza, ¿verdad? Era jueza, era una mujer que tenía mucha influencia. Y fíjese que ella realmente en lo que fue lo militar, dijéramos, ¿verdad? Asesoró. Fue una mujer que fue ayuda idónea de la persona que tenía que luchar esa batalla. Yo quiero tocar a Débora como aquella mujer que verdaderamente influenció una nación con sabiduría, que nunca manipuló el poder profético que el Señor le había dado. Ojo, yo quiero tocar este punto. No podemos usar la palabra de profecía para manipular a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia. Las que tenemos don de profecía, por favor, yo quiero tocar este punto. Débora nunca usó ese poder que el Señor le había dado, esa revelación, para influenciar negativamente o manipular. Que nosotros podamos realmente tener esa visión, esa sabiduría de nunca ocupar una palabra de profecía para manipular. Vuelvo a repetir, nuestros esposos, nuestros hijos, el ambiente en el que nos rodea. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque es muy común, porque hay una tentación que se vive, que se ve, que se palpa, que cuando una mujer tiene ese don profético bien desarrollado, lo quiere a veces ocupar para las cosas que no son correctas. Hemos visto que la influencia es para influenciar a hacer lo correcto que nos lleva a la palabra de Dios, al destino profético para el cual ya fuimos creados. Pero no podemos ocupar ese don profético para lograr nuestro propósito personal. ¿Cuántas están conmigo hasta acá? Amén. ¿Cuántas tenemos un don profético? A ver, levanten la mano sin miedo. No podemos ocuparlo para el propósito que no es conforme a la palabra del Señor, porque
manipulación, que es el otro lado, el lado negativo de lo que podría ser la influencia, ¿verdad? A nivel de trabajo, bueno, ya les toqué a Débora, que realmente fue una mujer que ayudó a ganar la batalla, ¿verdad? Peleó, trabajaba en una jueza, se sentaba bajo una palmera. ¿Cuántos saben la historia de ella, de Débora? Bajo una palmera, bajo una palmera. Miren qué lindo es, porque allí llegaban y consultaban, pero no se ensoberbeció, pero no manipuló, aún con todo el poder que el Señor le había dado, siempre porque estaba sujeta. Dice la palabra del Señor que tenía esposo y estaba en sujeción. Ahora, yo quiero por favor que me acompañe al libro de Número 26:33. Vamos a tocar este punto hermoso y cómo nosotros podemos influenciar a toda una nación, cambiando destinos y ayudando con sabiduría. Número 26:33 dice la palabra del Señor: y Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eran 5 hijas las que este varón tuvo, 5 hijas preciosas. Ahora por favor acompáñenme al número 27 del 1 al 11. Vamos a leer toda esa porción para poder adentrarnos aquí en esta palabra. Dice la palabra del Señor: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será para los hijos de Israel, esto será, diga conmigo, por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Bueno, miren, yo quiero tocar una parte aquí muy preciosa, y es que ellas tenían un padre el cual murió. De la madre no se habla, ¿verdad? Pero ellas quedan desprotegidas conforme a lo que en el Antiguo Testamento se vivía, que cuando una hija quedaba huérfana no recibía herencia, sino que la herencia la recibían los hijos varones, y ellas tenían que vivir al amparo de los hijos varones. Pero fíjese que ellas eran de una iglesia que se llamaba Un Lugar para los que no se conforman. Amén, gloria a Dios, digan gloria a Dios, gloria a Dios, porque ellas no se conformaron con eso. Ellas no querían entrar en ninguna rebelión, por eso fueron sumisamente a hacer una petición, no fueron a exigir. ¿Vieron la diferencia? No fueron a exigir, fueron a pedir, fueron a solicitar. Yo me imagino que ellas primero habían orado y consultado al Señor, al que todo lo puede, al Todopoderoso, ¿verdad? Y entonces ella dice que se presenta delante de Moisés. Fueron a la persona
autoridad que ellas tenían y fueron y pidieron, solicitaron. Diga conmigo, a Dios no se le exige. No podemos llegar exigiendo. Hoy se ha levantado una corriente, como decía hermana Telma, no acepto un no por respuesta. ¿Cómo que no acepta un no por respuesta? Si el Señor le dijo no es no. No puede usted torcerle la mano al Señor. A lo que usted no puede aceptar es lo que Satanás le diga. Eso no puede aceptar. Pero ante la soberanía de Dios usted tiene que aceptar todo lo que Dios quiera para su vida, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ya conmigo, buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios sobre tu vida, porque nunca va a ser algo Dios que te destruya. Todo lo que el Señor hace es para bendecirte. Y dice, estas mujeres van y se presentan delante de Moisés. Y fíjense que la gracia que Dios le puso a estas mujeres es tan impactante que inquietaron a Moisés. Y Moisés dijo, bueno, ¿y qué hago? No puedo tomar yo la decisión, porque hay una ley que dice que no. Habrá algo que está escrito que dice que no, pero que tu Dios te puede conceder el favor por su misericordia, porque has llegado con la actitud correcta, porque has llegado pidiendo con la revelación del Espíritu Santo. Fíjese que la ley decía no, Moisés no la podía transgredir. Moisés no podía, porque usted sabe que cuando se emite un decreto, tiene que anularse ese decreto y promulgarse un decreto nuevo para que pueda tener efecto. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces Moisés no podía decir nada, porque él estaba sujeto a la ley. Pero lo inquietaron de tal forma que viene Moisés y llega a la presencia del Señor. Mire qué importante que tu líder espiritual interceda por ti. ¿Cuántos entendieron eso? Amén. Qué importante es. Pero ¿cómo va a interceder a veces tu líder espiritual por ti si no conoce muchas cosas de las cuales tú realmente estás pidiéndole al Señor? No hay un común acuerdo. Ese es un paréntesis. Y dice la palabra del Señor que Moisés llega. Y dice aquí, miren, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y miren qué precioso, porque el Señor ya había escuchado. O sea, el Señor ya sabía, el Señor ya tenía la respuesta, solo estaba esperando que Moisés llegara. Y dice que el Señor le conteste. Yo quisiera la nueva versión internacional del versículo 7, porque lo dice con más claridad. No sé si me lo pueden poner ahí. En la Reina Valera dice, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darán la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarán la heredad de su padre a ellas. Pero en la nueva versión internacional dice diferente. Vamos a ver si esa es la que tengo yo acá. Creo que sí, que esta es. Que dice, Moisés le presentó al Señor el caso de ellas, y el Señor le respondió, lo que piden las hijas de los Zelofehad es algo justo, así que debes darle una propiedad entre los parientes de su padre, traspásales a ellas la heredad de su padre. Yo quiero decirte que cuando tú llegas al Señor con la petición, ya dijimos, la actitud correcta, ¿verdad? En común acuerdo, la actitud correcta ante la persona correcta, y llegas pidiendo algo justo. No llegues pidiendo algo que no es correcto. No puedes llegar pidiendo algo que no procede. Fíjense que ciertamente, no sé si lo encontraron, pero ya lo leí. Fíjense que dice la palabra, allí dice, lo que piden las hijas de Zelofehad es algo justo, dice, ¿verdad? Bien dicen, dice la otra versión, bien dicen. O sea, el Señor solamente estaba esperando que ese grupo de mujeres actuara de una forma para influenciar sobre el criterio, para que las leyes fueran cambiadas.
¿Cuántas están entendiendo esto acá? ¿Cuántas veces tal vez se habrá podido dar? Yo no creo que eran las únicas hijas que quedaran huérfanas y que no tuvieran hermanos, ¿verdad? Yo no sé, pero ellas resaltaron, influenciaron, porque a causa de ellas ponerse en práctica, a causa de ellas ejercer el derecho, y las leyes fueron cambiadas a favor de cada una de nosotros. Cambió en el ámbito nacional. Eso tuvo una repercusión. Ellas en realidad no solamente fueron beneficiadas ellas, sino que beneficiaron a todas aquellas que estaban en su misma condición. ¿Cuántas veces tu influencia, tu actitud, no solamente te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar a todas aquellas que están en tu misma condición, en tu misma necesidad, pero que porque no nos hemos levantado a orar en la posición correcta, a pedirle a Dios como corresponde y como conviene, las cosas están ahí y Dios está esperando que alguien se levante y cambie, influencie, para que pueda haber esa influencia positiva en toda la nación, que pueda hacer ese cambio. ¿En qué estamos adormecidas nosotros como mujeres? Mire, es doloroso ver que mujeres en Cristo se han dejado influenciar para andar con pancartas del orgullo gay. Eso es triste. ¿Cómo los pudieron influenciar? ¿Cómo pueden estar ejerciendo eso en lugar de estar ejerciendo lo que deben de ejercer? Cambios en las leyes a favor de los principios que el Señor estableció. ¿Cuántas se han dejado llevar? Pero nosotros tenemos el poder de tomar la decisión. Tenemos un poder para poder decidir. Mire, consultaba con mi pastora antes de iniciar, porque quiero tocar un versículo bíblico, pero quería saber si él y yo estábamos en la misma sintonía, no fuera yo a salir con algo que no era correcto, ¿verdad? Acompáñenme, versículo Génesis 3, 15 y 16. Quiero decirles el por qué nosotros somos tan importantes para poder hacer muchas cosas. Todavía no he terminado con las hijas de Zelofehad, pero ya vamos a terminar, porque rapidito, ahí me van a avisar cómo voy con el tiempo. Génesis 3, 15 y 16. Pastor, tú me dijiste que tenías la versión. Quiero que entienda una cosa, una cosita bien preciosa que el Señor nos ha puesto acá para que tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre su pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lea conmigo: y pondré enemistad. El versículo 15 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahora, le voy a leer la versión Reina Valera. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Quiero preguntarte algo. ¿Quién pecó? Eva, ¿verdad? A ver, acá. ¿Quién pecó? Eva. ¿Le escuchó a la serpiente? Entonces viene el Señor y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante se nos ha declarado a nosotros enemigos de Satanás, enemigas de Satanás. ¿Con qué propósito? Para que te levantes en guerra, para que entiendas que no es tu amigo, para que entiendas que nada de lo que viene de él puede beneficiarte, para que entiendas que estás en constante guerra con él, para que entiendas que tú vas
escuchó, pero tú ya tienes una advertencia. No es tu amigo, es tu enemigo. Está clara la palabra dicha. Satanás es tu enemigo, tú eres enemiga de Satanás. Nada de lo que venga de él, nada de lo que provenga de él lo puedes asimilar. Tú tienes que levantarte y ejercer influencia para derrotar al enemigo, para cambiar todas aquellas cosas que el enemigo, como príncipe de este pueblo, de este mundo, está queriendo implantar. Tú no puedes unirte a nada de lo que Satanás está imponiendo en este mundo. Tú tienes que levantarte y ejercer influencia contraria a eso. Y dice que las hijas de Zelofehad ciertamente hicieron ese cambio, provocaron un cambio que nos beneficia hasta hoy, porque hoy recibimos herencia. Hoy recibimos herencia, las hijas. Muere el padre y las hijas tenemos derecho, ¿verdad? Miren hasta dónde alcanzó esa bendición. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado de hacer y hemos dejado de percibir que hay un beneficio por aquello que nosotros hemos dejado de hacer para nuestras generaciones? No hemos influenciado correctamente y nuestros hijos no están recibiendo el beneficio de esa influencia positiva porque tal vez no nos hemos levantado de la forma correcta a pelear la batalla. ¿Cuántas entendieron que son enemigas de Satanás? ¿Y cuántas entendieron que si somos enemigas no podemos hacer nada que venga de él? Ni podemos apoyar nada que venga de él. ¿Por qué entonces podemos andar apoyando grupos que él ha levantado y que él ha creado? ¿Por qué entonces nosotros no podemos ser la influencia que ejerce todo lo contrario? ¿Por qué nosotros no podemos ser de los que callen esas voces, sino que estamos contribuyendo a hablar como ellos hablan? Pero ese punto lo van a tocar al final. Ya me estoy queriendo meter en lo que nos deja. Quiero tocar otro punto. Fíjense que hay una parte muy hermosa de las características que debe tener una mujer de influencia. Y entre ellas voy a tocar una que, buscando el significado de los nombres de las hijas de Zelofehad, ahí pude encontrar algo muy precioso. Una de ellas dice que se llama Noa, se llama paz, descanso, reposo y tranquilidad. Paz, reposo, descanso y tranquilidad. Es un nombre precioso. Fíjense que usted tiene paz. Ellas fueron con paz a hacer la petición. No fueron airadas, no fueron molestas, fueron bajo la gracia y la voluntad del Señor. O sea, la influencia tiene paz. Usted va a influenciar con paz. Estamos hablando de la influencia positiva, ¿verdad? Usted va a influenciar con paz. Su rostro va a reflejar paz, reposo, tranquilidad. Las personas que se acerquen a usted van a sentir qué rico está, qué bonito hablar. Pero a veces, y esto lo quiero decir a modo bien personal, y una anécdota verídica. Si yo pierdo los estribos, si yo me desbordo y si hago algo mal, yo esperaría que la persona con quien yo me he desbordado y he tenido un malestar tenga un remanso de paz y me calme. Para poder influenciarme la negatividad que yo ando llevando. ¿Cuántos estamos hasta acá? A ver, atención acá. ¿Por qué? Porque la influencia negativa no puede ser la que se establezca. Tiene que establecerse la influencia positiva. Amén. Así que cuando tengamos problemas con alguien, ¿verdad? Y como todas se nos va el control algunas veces, el tenerlos, ¿a cuántas no se nos ha ido? A mí bastantes veces. A ver, levantemos la mano. Entonces, en el otro lado, la persona que está recibiendo el ataque, dijéramos, ¿verdad? Que pueda llamarse Noa, remanso de paz y tranquilidad, para que nos equilibremos y que podamos influenciarnos, porque si no, qué tremendo lo que podemos llegar a hacer. Ahora viene otra que se llama Ogla. Y ese nombre me dio una cosa bien tremenda, porque
que significa luchadora o boxeadora. Quiere decir que luchó, ¿verdad? Luchó por lograr. Luchó, ¿verdad? Luchó por lograrlo. ¿Te llamas Orla tú? ¿Eres luchadora? ¿Eres boxeadora? ¿Luchas para poder lograr y quieres influenciar? ¿Tienes la tenacidad para hacerlo? Esa es otra característica. Y hay otra característica que se llama Milca, significa la que reina, la que establece. Y fíjense ¿qué significa eso de reina? Bueno, el Señor en realidad nos ha dado potestad de ser príncipes y reyes de su pueblo, ¿verdad? Entendemos eso en el Señor. Pero ella, aquí en la parte que ella, como lo describe el nombre en griego, significa que su presencia se establece, o sea, que tiene majestuosidad. Entonces, esa es como una característica de las mujeres que pueden influenciar. La primera de ellas me llamó mucho la atención, porque significa enfermedad, magla. ¿Cómo se llama? En hebreo significa enfermedad. Pero yo me quedé y me busqué en la cabeza y dije yo, pero ¿cómo va a ser esta una característica que pueda influenciar positivamente? Pero bueno, rebuscando, encontré algo muy bonito, que ella tomó la decisión de que esa enfermedad no fuera enfermedad física, sino que fuera como aquel que dice en Cantares 25, sustentarme con pasas, confortarme con manzanas, porque estoy enferma de amor, ¿verdad? Traté de encontrarle porque no le encontraba como mucho sentido, pero es realidad la palabra enferma ahí es como sufriendo por amor, ¿verdad? Pero estamos hablando por amor del Padre Celestial, o sea, enamoradas del Padre Celestial. Entonces podemos decir que las mujeres que influencian están enamoradas del Padre Celestial, tienen paz, dan reposo, tienen tranquilidad, tienen majestuosidad también. Y la última, que me acordaba mucho de nuestra hermana que tenemos acá, que se llama Tirsa, ¿verdad? Significa, vamos a decirlo así, ese nombre significa algo muy hermoso, significa gracia, significa encanto, significa que todo lo que ella hace o actúa está revestido de la gracia del Señor, tiene respaldo de parte del Señor. Entonces, mujeres, queremos influenciar, queremos ser de influencia positiva, necesitamos estar enamoradas del Señor, enamoradas del Señor. Eso nos va a dar paz, nos va a dar reposo, nos va a dar tranquilidad. Vamos a poder transmitir esa paz, vamos a poder transmitir esa tranquilidad, vamos a poder impactar o irradiar ese reposo en el Señor. Y también vamos a poder ser luchadoras con la fuerza, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Y vamos a tener la gracia y el encanto de parte del Señor para nuestra vida. Ciertamente cambiar estatutos, ciertamente se pueden lograr cambiar estatutos, se puede lograr, porque ciertamente el Señor nos escucha con su gran misericordia, siempre y cuando lo que estemos pidiendo sea de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. El Señor puede concederlo para que pueda ser influenciada toda una nación. ¿Cómo podemos influenciar a una nación? Nosotros podemos influenciar con nuestras oraciones, con nuestra forma de interceder para con la nación. Hemos entendido que nuestra nación está sufriendo cambios. Levantémonos. Fíjense que ellas influenciaron para que una ley en cuanto a la herencia fuera cambiada, pero nosotros podemos influenciar cortando, ¿verdad? Cortando, erradicando, echando fuera muchas de las cosas que están ensombreciendo nuestro país. Podemos llegar delante de la presencia del Señor a orar para que haya una atmósfera de bondad, de amor que pueda prevalecer. ¿Cómo podemos nosotros influenciar en nuestra familia? Pues ya lo dijimos, ¿verdad? Estableciendo principios, ¿verdad? Sembrando en nuestros hijos los principios bíblicos.
cómo podemos influenciar en el área espiritual. Fíjense que la palabra del Señor habla de que las mujeres son buenas consejeras. Ahí hay una mujer, que no lo voy a relatar por el tiempo, pero una mujer de Tecoa, que cuando David, ¿verdad?, no quería perdonar a su hijo, ¿verdad?, ella puso una anécdota, ¿verdad?, y el rey David recapacitó y perdonó a su hijo Absalón. Mujeres, influenciemos con consejos positivos, influenciemos a nuestras hijas dándole buenos consejos, comportándonos de la manera correcta, influenciemos con palabras sabias, influenciemos actuando de la manera que de verdad podemos lograr que se establezcan los principios bíblicos. Yo en esta hora quiero que nos pongamos de pie y pongamos en práctica, ¿verdad?, qué es lo que hasta este día tú has dejado de pedir o has dejado de hacer. Podemos llevarlo delante de la presencia del Señor. Puede ser que nuestra respuesta pueda influenciar a toda la nación, pueda ser de beneficio no solo para nosotros. ¿Saben? Quiero decirles algo antes que termine. Muchas de las cosas por las cuales nosotros hemos clamado porque Dios nos liberte a nosotros, no solo es en beneficio nuestro, sino que estamos cortando ataduras para nuestros descendientes. Y hay muchos de nosotros que no nos hemos querido sujetar y a someter a liberaciones y tenemos ahí esa cadena todavía. Yo creo que esta mañana el Señor nos ha hablado, no solo en beneficio nuestro, sino que en beneficio de todos aquellos que nos rodean, hasta llegar al ámbito nacional. Si tú no has clamado porque se corte una herencia ancestral, esta mañana hagámoslo para que todo el ambiente de tu familia pueda ser diferente. Yo te voy a guiar en una oración, pero cada quien sabe lo que tiene que pedirle al Señor en esta mañana. Influencia con tu adoración, influencia con tu oración, influencia estableciendo cosas que no son como si ya fueran. Influencia el ámbito espiritual. Tú puedes influenciar el ámbito espiritual dependiendo de tu conducta y de cómo tú hables ante huestes y potestades. Recuerda, eres enemiga de Satanás. No hagas nada de lo que él quiere hacer en este mundo. No te compete. Padre, te damos gracias hoy en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos acá, Padre Celestial, mujeres, mi Dios, que queremos influenciar positivamente, Señor. Por favor, danos la sabiduría, danos el entendimiento para poder ponernos de acuerdo, para saber cómo pedir lo correcto a la persona correcta, Padre Celestial, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Padre, en esta hora, en esta mañana, oh Dios, clamamos a ti porque tú vengas, Padre Celestial, y hagas, Padre Celestial, de nosotros mujeres que influencian nuestra familia. Queremos influenciar para bien nuestra familia. Papá, por favor, ayúdanos, danos el entendimiento, danos la sabiduría para comportarnos como debemos. Dice tu palabra que a través de nuestra conducta, papá, y hoy, papito, en esta mañana, Padre Celestial, tenemos una petición, Padre, que no nos habíamos atrevido a presentar delante de ti, Padre Celestial, pero hoy la presentamos, oh Dios, sabiendo que tú eres el hacedor de los tiempos, tú eres el hacedor de maravillas. Hoy queremos presentarte, Padre Celestial, esta petición que quizás no habíamos pronunciado delante de ti, pero queremos, oh Dios, que el mundo sea influenciado a través de la respuesta favorable que tengas para nosotros, porque los demás verán que si pudiste hacerlo con nosotros, puedes hacerlo con ellos, Padre Celestial, y podrá haber, Padre, una influencia positiva de fe, Padre Celestial. Influenciaremos con fe. Hoy te presentamos esta petición, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Clamamos, oh Dios, escucha, papá, escucha nuestra petición, Padre. Queremos establecer un ambiente de fe, Padre Celestial, en los que nos rodean, a través de lo que tú nos respondas, papá. Por favor, te lo suplicamos, papá. Por favor, acude a nosotros en nuestro auxilio. Hoy te clamamos, oh Dios, que quebrantes toda atadura, Padre Celestial, que pueda haber estado
influenciándome. No quiero, Padre Celestial, influenciar a mis seres queridos, a mis seres amados, Padre, con esa atadura que todavía estoy, Padre Celestial, cargando. Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio, quebranta, mi Dios, quebranta, corta toda atadura en mí, corta, Padre Celestial. No quiero influenciar, Padre Celestial, quiero influenciar positivamente, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Señor, gracias, gracias te doy, Padre Celestial, porque eres bueno y bueno en gran manera. Gracias por escucharme, oh Dios, y gracias, gracias, gracias. Yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás y diga: Padre, ayúdame a poder renunciar con mi actitud a ser hija de Eva. Yo quiero, Padre, que me ayudes a que con mi actitud yo pueda ser hija de Sara, que llamó a Abraham su Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, mujer, para que puedas ser influencia que cambie naciones, en el nombre de Jesús.